Voy a leer la palabra del Señor, Lucas capítulo 12, versículos 35 hasta el 59. Dice así: estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa, y acercándose les servirá, ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera, y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. También ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? El Señor respondió: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer, a beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a las multitudes: cuando ven una nube que se levanta en el oeste, al instante ustedes dicen: viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: va a hacer calor, y así pasa. Hipócritas, saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examinan este tiempo presente? ¿Y por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. ¿Cuál es la fecha más importante que está en tu calendario en el futuro? Tú ves los próximos días, semanas, meses, años. ¿Cuál es la fecha más importante que está ahí? ¿Qué día estás esperando? Quizás es el día de tu cumpleaños y la fiesta que te están organizando. Quizás el día de tu graduación. Quizás el día de comprar una casa. Quizás es algún viaje que vas a hacer o unas vacaciones que vas a tomar. ¿Qué día anhelas que llegue? Quizás sueñas con el día que tus hijos tengan hijos y seas abuela. Quizás sueñas con el día en que ya no tengas bebés que te despierten a medianoche y te dejen descansar desde que te acuestas hasta que te levantas en la mañana. Quizás sueñas con el día de tener tu propio negocio o que te asciendan en el trabajo. O quizás sueñas con el día de tu matrimonio. O quizás si estás casado, sueñas con el día en que tu matrimonio esté en paz. Quizás no tienes bicicleta y es el sueño de toda tu vida tener una bicicleta.
Quizás sueñas con que las Chivas lleguen a ser campeones otra vez y levanten el título, cosa que parece muy lejana. Piensa en la fecha más importante para ti en el futuro. Todos estamos viendo hacia el futuro, pensando en los próximos días, semanas, meses, años, y tenemos anhelos, deseamos que sucedan algunas cosas. Y yo te pregunto, ¿en tu consideración del futuro está la venida de Cristo? ¿En tu consideración del futuro está el regreso de Jesucristo por su pueblo? ¿Está en algún punto de tu radar que Cristo regresará por su pueblo? Generalmente no incluimos ese evento en nuestras expectativas del futuro, pero es el evento más importante del futuro. La venida de Cristo, el regreso de Cristo se menciona más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Para ser exactos, 318 veces en el Nuevo Testamento. De todos los versículos que hay, miles de versículos, uno de cada 25 menciona la segunda venida de Cristo. Es uno de los temas más importantes del Nuevo Testamento y Dios nos está comunicando algo con la repetición, ¿cierto? Cuando Dios quiere que nosotros le prestemos atención a algo, lo repite y lo repite y lo repite y lo repite. Y lo que Dios nos está comunicando es que Cristo vendrá por segunda vez y esa verdad debe moldear la manera en cómo vivimos nosotros hoy. Cristo vendrá por segunda vez y eso debe dar forma a nuestra vida presente. Jesús nos dice que si queremos ser discípulos fieles de Cristo, debemos estar preparados para su llegada, para su regreso. No podemos ser discípulos fieles si no pensamos en que Cristo regresará. Dios quiere que nosotros pensemos en eso todos los días, mis hermanos. No de vez en cuando, todos los días. Algunos hermanos se han acercado y han preguntado por qué celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor todos los domingos. Bueno, una razón es porque cuando Cristo instituyó la Santa Cena, dijo que hiciéramos esto, ¿hasta cuándo, mis amados hermanos? Hasta que Él venga, ¿cierto? Entonces, cada vez que participamos de la Santa Cena, estamos recordándonos, porque lo olvidamos, que Cristo vendrá por segunda vez. Y eso lo haremos hasta que Él venga. Y comamos esa cena con nuestro buen Salvador en su presencia. Dios quiere que nosotros estemos con la segunda venida de Cristo en nuestras mentes. Quiere que lo tengamos presente. Jesús vino por primera vez, pero Él vendrá por segunda vez. Para completar su redención, para reunir a su pueblo a sí mismo y estar con su pueblo para siempre. Pero también Jesús vendrá a castigar a sus enemigos como un juez. En estos versículos de Lucas que acabamos de leer, Jesús nos enseña cómo estar listos para su regreso y así se titula este sermón, cómo esperar el regreso de Cristo. Y lo voy a dividir en 4 partes. ¿Cómo esperar el regreso de Cristo? Debes estar preparado, en primer lugar. En segundo lugar, debes esperar recompensa o juicio. En tercer lugar, debes decidir seguirlo, cueste lo que cueste. Y en último lugar, no pierdas la oportunidad de arreglarte con Él. Entonces veamos en primer lugar, Jesucristo regresará, debes estar preparado. Jesucristo regresará, debes estar preparado. Versículo 35, mírenlo conmigo, por favor. Estén siempre preparados, dice Jesús, y mantengan las lámparas encendidas y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue. Estas palabras, mis hermanos, no están en un vacío. Estas palabras tienen un contexto. ¿Qué está sucediendo? Bueno, Jesús está a pocos meses o incluso semanas de ir a la cruz. Y en este tiempo previo a llegar a la cruz, Él está enfocándose en sus discípulos, preparándolos para cuando Jesús ya no esté y ellos tengan que ir por todo el mundo anunciando el mensaje del Evangelio.
Entonces Jesús está prestando mucha atención a entrenar y preparar a sus discípulos para que cuando Cristo los mande, ellos sepan cómo ir por todo el mundo llevando el mensaje del reino de Dios. Y miren conmigo un poquito antes, ahí en Lucas, en el capítulo 12, Jesús les dice que mientras ellos van por todo el mundo anunciando el evangelio, no tienen nada que temer, porque el Padre los protege. Ellos van a tener amenazas de los enemigos del evangelio, pero ellos no tienen nada que temer. Miren el versículo 7, Lucas 12:7. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. No teman a los que matan el cuerpo. Si ustedes reciben amenazas por hablar de Cristo, no tengan temor, porque Dios los está cuidando y guardando. Y van a tener tentaciones cuando vayan a hablar del evangelio, porque van a haber personas con mucho dinero y acumulando riquezas y ustedes van a decir, ¿y yo por qué yo me estoy invirtiendo en el reino de Cristo y cuándo voy a poder acumular para mí en esta tierra? Y Jesús les dice, cuídense de la avaricia. Mientras ustedes vayan llevando el evangelio, cuídense de la avaricia, del deseo pecaminoso de acumular cosas. Miren el versículo 15. También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces, no se preocupen, versículo 22, por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿Por qué? Porque Dios les proveerá para todas sus necesidades. Mientras ustedes vayan llevando el evangelio, Dios les proveerá para todas sus necesidades. Y a continuación lo que hace Jesús es magistral porque nos da el antídoto para la avaricia, la preocupación y el deseo pecaminoso de acumular cosas en esta tierra y no usar nuestros recursos para el reino de Dios. ¿Cuál es ese antídoto, mis amados hermanos? Es que nosotros estemos pensando, considerando, reflexionando, meditando, que siempre tengamos en mente la segunda venida de Cristo. Ese es el antídoto para la avaricia. Jesús vendrá por segunda vez y Él establecerá su reino perfecto y nosotros reinaremos con Él. Jesús vendrá por segunda vez y Él quiere que nosotros estemos preparados todo el tiempo, que todo el tiempo nosotros estemos preparados para su regreso. Versículo 35, estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas. Esa frase, estén siempre preparados, hace referencia a las ropas que usaban en la antigüedad. En la antigüedad no se vestían como nosotros en el tiempo de Jesús, sino que usaban unos vestidos o unas túnicas que eran holgadas. Y entonces correr con esos vestidos o moverse con esos vestidos era complicado. Y lo que hacía la gente era que se ponía un cinturón para que el vestido estuviera agarrado y ellos pudieran moverse ágilmente. Entonces Jesús les está diciendo aquí, pónganse el cinturón y estén listos para la acción, listos para moverse, listos para actuar. Estén siempre preparados. Y esta frase, mis hermanos, nos lleva al Antiguo Testamento, a Éxodo, capítulo 12. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y ahí, cuando ellos eran esclavos en Egipto, Dios envió plagas a Egipto para que Faraón los dejara ir. Y la última plaga tenía que ver con la muerte de los primogénitos. Pero la noche antes de la liberación final, tenían que comer una comida especial los judíos que se llamaba la Pascua. Y cuando los judíos recibieron las instrucciones de Dios para comer la Pascua, parte de esas instrucciones decían lo siguiente, Éxodo 12:11. Ustedes van a comer esta cena la noche antes de la liberación de Egipto, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente, es la Pascua del Señor. Entonces, ellos tenían que estar listos con sus vestidos amarrados con el cinturón para que cuando el Señor dijera, es hora de salir, empezaron a caminar con todas sus cosas listas. Y Jesús está haciendo esta conexión con el Antiguo Testamento. Tienen que estar preparados y añade, mantengan las lámparas encendidas.
En la antigüedad usaban lámparas con aceite y ese aceite tenía que estar siendo rellenado. Si no rellenabas el aceite, se apagaba la lámpara. Y esto habla de que en la noche, si querías moverte, tenías que tener una lámpara. Y esa lámpara tenías que estarle poniendo aceite regularmente, si no se apagaba. Entonces, la idea aquí es que tienes que estar listo, preparado para recibir al Señor Jesús. Y en el versículo 36, Jesús pone una ilustración de cómo estar preparado. Miren conmigo el versículo 36. Y sean semejantes, dice Jesús, a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Esta era una cosa bastante común en el tiempo de Jesús. Recibías invitación a bodas y las bodas no duraban una tarde noche como en nuestros tiempos. Las bodas podían durar hasta 7 días en la antigüedad. Y pues cuando se terminaba una boda y toda la gente iba para su casa, pero los siervos que se habían quedado cuidando la casa no sabían a qué horas iba a regresar su señor. Entonces Jesús pone esta ilustración muy clara para decirles, imagínense que ustedes son los siervos cuidando una casa porque su señor se fue a unas bodas. Ustedes no saben si esa boda va a durar 4 días, 6 días, 7 días. Pero ustedes deben estar listos como siervos para que cuando su Señor llegue y toque la puerta, como ustedes tienen ceñidas sus ropas, se pueden mover rápidamente para abrir la puerta. Como ustedes tienen lámparas, si es en la noche, ustedes pueden tomar sus lámparas que están listas y abrirle la puerta. Están listos, preparados. En ese momento van a recibir al Señor que viene de las bodas. ¿Y qué sucederá si ustedes están preparados? Miren el versículo 37. Aquí Jesús sí dice algo totalmente inesperado. Versículo 37. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá, ya que venga a la segunda vigilia o aún a la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. ¿Qué va a suceder? Este señor que viene y los encuentra listos va a empezar a servirlos. Era normal, obviamente, que el siervo sirviera al Señor, pero no era normal que el Señor sirviera al siervo. Pero como estos siervos están atentos, pendientes, Jesucristo dice algo inesperado. Este Señor se pondrá a servir a estos siervos que estaban esperándolo. Y esta es la imagen del regreso de Cristo. Jesucristo nos está diciendo que Él vendrá por segunda vez, que Él regresará por su iglesia, que Él regresará por su pueblo y los que están listos, los que están preparados, los que aman su venida, como le dice Pablo a Timoteo, que el Señor le dará una recompensa a Él, pero no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Todos los que estamos esperando la venida y el regreso del Señor, que estamos listos, que estamos viviendo para Él, que estamos honrándole, que estamos pensando en Él, lo tenemos como el mayor tesoro de nuestros corazones, el mayor tesoro de nuestras mentes, el mayor tesoro de nuestras vidas. Ese Señor, Rey de los cielos y de la tierra, va a venir y nos va a servir a nosotros. Él nos va a servir, nos dirá, siéntense. Los voy a servir, no porque lo merezcamos, no porque nosotros seamos buenas personas y merezcamos que Jesús nos sirva, no, sino porque Él es un Señor siervo, Él es un Rey siervo. Él es un Rey siervo. Y miren, ahí en el versículo 38 menciona unas maneras de medir el tiempo un poco extrañas que nosotros no usamos. Y ya sea que venga a la segunda vigilia o a una en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Habían 4 vigilias en la manera de contar el tiempo de los judíos. La primera era de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda era de 9 de la noche a 12 de la madrugada, de 3 en 3 horas. La tercera vigilia era de 12 de la noche a 3 de la madrugada. Y la última era antes de que saliera el sol, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y aquí, la posibilidad es que el Señor venga
en las vigilias más crudas, ¿no? Cuando estás más dormido, desde las 12, 1, 2, 3 de la mañana. ¿Qué sucede cuando te despiertan a esas horas? Estás como diciendo, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Quién me llama? ¿Por qué están haciendo ruido? ¿Cómo me llamo yo? Pero estos siervos están preparados. Y, y el Señor llega a una hora que no es normal, en la madrugada, pero ellos están preparados. Ellos están listos. Y luego en el versículo 39 Jesús usa otra imagen para hablar de esta llegada repentina, esta llegada en la cual algunas personas no estarán esperándolo. Versículo 39. Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Esta es otra imagen diferente. La primera es de un señor que va a unas bodas y regresa y los siervos están listos. Esta imagen es como negativa, ¿no? De un ladrón. El ladrón no avisa, el ladrón no te manda un WhatsApp, llegó hoy, 2 de la mañana, pendiente. El ladrón llega y te agarra de sorpresa. ¿Y qué dice Jesús? A muchos la llegada del Señor Jesús, la llegada, el regreso, los va a tomar así. Yo no estaba esperando. Yo no estaba esperando que esto sucediera en este momento. Versículo 40. También ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Bueno, así como los ladrones no avisan, así como los ladrones llegan cuando menos se les espera, así será el regreso del Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre? Este es un título tomado del profeta Daniel, del libro del profeta Daniel. Cientos de años antes de que Cristo naciera, el profeta Daniel, en Daniel 7, 13 y 14, habló de un hijo de hombre. Es una persona, un personaje que tomará un dominio que es un dominio eterno, tomará un reino que es un reino eterno. Y Jesús está diciendo, ese rey, ese señor, ese amo que tomará ese dominio eterno, es él. Hijo del hombre es el término favorito que Jesús usa para referirse a él mismo. Él es el rey, el Mesías prometido, y él vendrá por segunda vez. Y por eso, porque él vendrá por segunda vez, tenemos que estar preparados. En todo momento, a toda hora, en toda temporada de vida, tenemos que estar preparados. Y esta es una imagen que se repite una y otra vez en las Escrituras. Yo les comenté hace un momento, mis hermanos, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se menciona la segunda venida de Cristo más de 300 veces. 318 veces para ser exacto. Después de que Jesús murió, resucitó, estuvo unos días con sus discípulos y ascendió al cielo. Y los discípulos se quedaron viendo el cielo. Ya Jesús ya no estaba, ya había desaparecido. Se quedaron viendo el cielo. Y unos ángeles le dijeron, ¿qué están viendo? Jesucristo regresará. Así como ustedes lo vieron irse, Él regresará. Y así se menciona una y otra vez. Y esa venida de Jesucristo sorprenderá a muchos. Yo quiero que vayamos a un par de pasajes en el Nuevo Testamento donde se habla en estos mismos términos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Primera Tesalonicenses 5, 1. Dice así el apóstol Pablo: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Versículo 4, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Siempre es el tema de prepárense, estén alerta, estén esperando a su Salvador Jesucristo, estén esperando ese encuentro con Él. Pero hay algunos que
no lo estarán esperando. Miren en Segunda de Pedro, capítulo 3, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El apóstol Pedro está diciendo ahí, Jesucristo vendrá y algunos no estarán preparados, pero los que creemos en Jesús, que Él es nuestro Salvador, estamos preparados y estamos pensando en que Él vendrá y estamos esperando que Él llegue y anhelamos que Él llegue. Incluso oramos, ¿no? Con el apóstol Juan y la iglesia allá en Apocalipsis al final. Ven, Señor Jesús. Eso es una oración de los discípulos verdaderos de Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Anhelo que llegues. Anhelo que vengas. Anhelo estar contigo. Anhelo que repares todo este mundo. Anhelo que hagas justicia. Ese es un clamor de los hijos de Dios. Jesucristo vendrá y pondrá en orden todo, mis amados hermanos. Jesucristo vendrá y Él mismo, dice el apóstol Juan en Apocalipsis, limpiará todas las lágrimas de nuestros ojos. Todas las lágrimas de los seguidores de Cristo, Cristo mismo las limpiará. Hay cosas que en este mundo, en esta vida, simple y sencillamente no se pueden resolver, hermanos. Hay cargas que nosotros llevamos que ahí las tendremos toda nuestra vida. Hay angustias y duelos que ahí están. Pero Cristo vendrá por segunda vez. Y Él mismo limpiará de nuestros rostros todas las lágrimas que nosotros hemos llorado en dolor, en duelo, por pérdida, incluso por nuestro propio pecado. Él mismo limpiará esas lágrimas. Y nosotros estamos esperando que Él regrese por los suyos. Estamos preparados. Y Él vendrá con recompensa o con juicio. ¿Con recompensa o con juicio? Ese es el segundo punto. Jesucristo regresará, espera su recompensa o su juicio. ¿Cómo esperar el regreso de Cristo? Bueno, espéralo, porque Él viene con recompensa o con juicio. Mira el versículo 41 conmigo. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? ¿A quién estás hablando específicamente, Señor Jesús? ¿Solo a nosotros, a los discípulos, o esto es para que todos lo escuchen porque aplica para todos? Versículo 42. El Señor respondió, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Aquí Jesús habla en estos versículos a continuación de dos tipos de personas, los que están preparados y usando todos los recursos que el Señor les ha dado para el reino de Cristo y para la gloria de Cristo y para servir a otros. Pero hay otro grupo de personas que no están esperando a Cristo, que no están pensando en Cristo, porque Cristo no está en sus mentes y en sus pensamientos. Ellos no están pensando en que Cristo vendrá por segunda vez. Se ríen cuando los cristianos dicen que Cristo vendrá por segunda vez. Se burlan de los cristianos que dicen que Cristo vendrá por segunda vez. Ja, 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 2000 años llevan esperándolo. Y estas personas van a recibir castigo de Cristo Jesús, el rey que viene a juzgarlos. Pero primero Jesús habla de un mayordomo fiel y prudente. Otra vez vuelve a usar esta imagen de un siervo y un señor. El Señor dejó a este siervo, a este mayordomo. Un mayordomo era un administrador de los bienes de otro, y este mayordomo era responsable de cuidar a los siervos del Señor, darle sus raciones, dice ahí en el versículo 42, a su tiempo. Y este siervo ha recibido, este mayordomo ha recibido de Dios
ciertos recursos, ciertas capacidades, y las está usando para lo que el Señor le dijo que las usara. Versículo 43. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre siendo así. Dichoso, feliz, pleno, lleno, satisfecho. Oh, sí, estoy usando los recursos que Dios me dio para servir a mi Señor, para hacer lo que Él me dijo que yo hiciera con estos recursos. Y mira la consecuencia, versículo 44. Ahí está la recompensa. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. En otras palabras, fuiste fiel en lo que Dios te dio aquí en la tierra, Dios te va a poner sobre responsabilidades y privilegios cuando Él venga por segunda vez. Vamos a seguir trabajando para Él. Vivir por siempre en la presencia de Cristo no es ir flotando en una nube tocando un arpa. Vivir por siempre en la presencia de Cristo, vamos a conocer lo que es la vida plena que nunca conocimos en esta tierra. Trabajo pleno, descanso pleno, comidas plenas, relaciones plenas, amistades perfectas, sin pecado, sin envidia, sin rencores, sin ofensas, sin las luchas con el pecado, sin las luchas con el materialismo, sin las luchas con las enfermedades. Va a ser la vida más plena que ni nos imaginamos. El que es fiel con lo que Dios le ha dado en esta tierra, Jesucristo le dará más responsabilidades y más privilegios cuando Él venga. Entonces, estamos siendo animados a usar todo lo que Dios nos ha dado para servir el reino de Cristo. Escucha lo que dice John Piper sobre estos versículos. El maestro nos ha dado, nuestro Señor nos ha dado a todos tareas para que cuando Él no esté, los usemos para servir su reino. Él nos ha dado dones, recursos, habilidades, dinero, oportunidades, relaciones. Todas estas son esferas en las que podemos hacer nuestro trabajo con fidelidad y diligencia. Entonces la pregunta es, hermano, hermana, ¿cómo estás usando los recursos, talentos, capacidades que Dios te ha dado? ¿Los estás usando para construir tu reino o para avanzar el reino de Cristo? Pensemos en algunos ejemplos. Mamá, puedes esforzarte en tu servicio en tu hogar. El Señor vendrá y te encontrará cocinando para tus pequeños, cocinando para tu familia, haciendo lo que Él te ha encomendado en ese momento de tu vida. Tú estás siendo fiel en eso y te alegrarás trabajando para su gloria cuando Él regrese. Tú que tienes recursos económicos, el Señor te los dio para que avances su reino y sirvas a los demás. Si lo haces confiando en la obra de Cristo por ti con alegría y gratitud, celebrarás cuando Cristo venga y te encuentre usando los recursos que Él te ha dado para su gloria. Imagínate presentarte ante Cristo. Gracias, Señor, porque usé los recursos que me diste para tu gloria. Los talentos que me diste para tu gloria. Gracias, Señor. Qué feliz, qué alegría. Gracias porque no desperdicié mi vida viviendo para mí, Señor. Gracias. Qué contento estoy. Joven, saludable y fuerte, que puedes llevar a alguien enfermo a sus citas con el doctor en tu vehículo y sacrificar tu tiempo de ir al cine. Cuando el Señor te encuentre haciendo eso con los talentos y recursos que Él te ha dado, tú te alegrarás porque estás siendo un siervo fiel. Y piensa en ti, piensa en los recursos que Dios te ha dado, en las capacidades que Dios te ha dado, en los talentos, oportunidades, relaciones. Pero algunos no usarán sus recursos, oportunidades para hacer lo que el Señor les ha encomendado, sino para servirse a sí mismos. ¿Qué pasará con ellos? Mira el versículo 45, por favor. Lucas 12:45. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir,
y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer, a beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Jesucristo vendrá. Y hay algunas personas que son su pueblo que lo estarán esperando y usando todos sus recursos para servir su reino. Pero hay otros que como no les importa Cristo, no están pensando en Cristo, en que Él vendrá, entonces están usando, escuchen, todos los recursos que Dios les ha dado para servirse a sí mismos. En el caso de este siervo, golpeando a otros criados, a las criadas, está comiendo, está bebiendo, está embriagándose, está sirviéndose a sí mismo, haciendo lo que quiere, satisfaciendo sus placeres. Y esa frase que Jesús menciona es una frase sangrienta. Lo azotará severamente. ¿Saben cómo se traduce eso literalmente? Lo cortará en pedazos, lo descuartizará. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, hay una escena donde el rey Saúl tiene que matar a todo un ejército enemigo, pero el rey Saúl deja vivo al rey del ejército enemigo que se llama Agag. Y llega Samuel y dice, Saúl, ¿qué es esto que has hecho? Y llamó a Agag y Agag iba ahí bien feliz, bien contento, me salvé. Y Samuel lo descuartizó, lo cortó en pedazos. Esta es una imagen brutal, sangrienta, horrible, para describir lo que Cristo como el juez hará con sus enemigos. Los descuartizará. Esto es de terror. Esto es de terror. Perdonen, niños, que estoy diciendo esto, ¿cierto? Esto es de terror. Es la verdad. Con los que se arrepienten y creen en el Evangelio, Cristo los servirá. Siéntense, yo los voy a servir. Con los que no se arrepienten y no creen en el Evangelio, sino que lo rechazan, Cristo será un juez y los demolerá, los aplastará por toda la eternidad en un lugar de sufrimiento eterno. Hay otros que ignoraron a Cristo, pero que no fueron tan perversos como el criado que estaba golpeando, el mayordomo que estaba golpeando a los criados y a las criadas, bebiendo, comiendo y emborrachándose. Pero no estaban pensando en Cristo. ¿Y a ellos qué les va a pasar? No les va a pasar castigos tan graves, pero también van a recibir castigos, porque Jesucristo es perfectamente justo y Él castigará a cada persona según sus pecados. La justicia de Jesucristo es absoluta y totalmente perfecta. Miren el versículo 47. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Ya no lo van a descuartizar, solo lo van a azotar. Versículo 48. Pero el que no la sabía, este ya actuó en ignorancia, e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Dice un comentarista, James Edwards, Jesús asigna la culpabilidad en proporción al grado de conocimiento. El esclavo con conocimiento será golpeado, azotado con muchos azotes, el esclavo con poco o ningún conocimiento con pocos azotes. Y esto habla de los grados de castigo por la eternidad en el infierno. No son los mismos castigos para todos. ¿Sí? No son los mismos castigos para todos. Jesucristo va a dar castigos perfectamente conforme a lo que la persona que lo rechazó a Él merece. Pero aquí están las buenas noticias del Evangelio. No tienes que ir a ser descuartizado o azotado, porque Cristo fue descuartizado en la cruz. Y todo el que se arrepiente de su pecado y cree en Jesús es completamente perdonado. No tienes que ir a recibir azotes.
No tienes que ir por siempre a la eternidad separado de Dios, viendo a Cristo y sufriendo bajo su castigo como juez. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Y eso más adelante Cristo lo va a dejar claro porque Él está haciendo una invitación aquí. Jesucristo regresará. Debes estar preparado. En primer lugar. En segundo lugar, Jesucristo regresará. Espera su recompensa o su juicio. En tercer lugar, Jesucristo regresará. Recuerda su obra y decide seguirlo, cueste lo que cueste. Versículo 49. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Varias veces en las Escrituras, incluso Jesucristo mismo, Juan el Bautista, hablan del castigo de Dios como fuego, como fuego. Jesucristo, el Hijo del Hombre, ha venido para salvar pecadores, pero a quienes no se arrepienten, los destruirá. Y a eso se refiere el fuego. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y, y no está encendido, por eso Jesús hace esta afirmación. ¿Y cómo quisiera que ya estuviera encendido? Escucha las palabras de R.C. Sproul. Qué aterrador que el Hijo del Hombre tenga una pasión en su corazón por llevar a término el juicio. Vine a traer fuego, pero todavía no está encendido. Y en su segunda venida se encenderá ese fuego. Y dice Jesucristo, ¿cómo quisiera que ya estuviera encendido? O sea, el corazón de Cristo es un corazón que desea justicia y Él se vengará de sus enemigos. Versículo 50, pero, todavía ese fuego de la condenación eterna para los enemigos de Cristo no está encendido, pero de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. La palabra bautismo es muy interesante, mis hermanos, porque, y esto los que han pasado por el curso de bautismo lo han escuchado ya. La palabra bautismo es muy importante en la Biblia porque tiene que ver con agua. La palabra bautismo significa sumergirse. ¿Sí? Y el agua en toda la historia de la redención se usa para traer juicio, castigo. Si recuerdan en Génesis, Dios creó los cielos y la tierra y rápidamente los seres humanos pecaron contra Él. Y Dios dijo, todas las intenciones de su corazón son de continuo al mal. Y por eso Dios mandó que, mis hermanos, como un castigo para la humanidad pecadora, un diluvio. Un diluvio. Y mató a todos excepto a Noé y a su familia. Después, más adelante, cuando llegamos a Éxodo, Dios libera a su pueblo de Egipto, cuando estaban como esclavos allá. Pero al salir Israel, los egipcios vienen detrás de ellos. Israel se encuentra en un punto donde están enfrente del Mar Rojo con los egipcios atrás y en peligro de muerte. Se abren las aguas del Mar Rojo, el pueblo de Israel pasa en seco y luego vienen los egipcios atrás. ¿Y qué pasa con los egipcios? El agua se cerró sobre ellos. Y Jesús dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿De cuál bautismo? De las aguas del juicio de Dios cayendo sobre él. De las aguas del juicio de Dios cayendo sobre él. Aquí Jesús está diciéndonos, yo vengo por segunda vez y voy a destruir a mis enemigos, pero yo voy a morir por mi pueblo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo voy a morir por mi pueblo y su pueblo somos los que seguimos a Cristo sin importar las consecuencias. Mira el versículo 51. Todas las personas tienen que pagar el costo de seguir a Cristo.
Hay un costo por seguir a Cristo, pero algunas personas el costo tiene que ver con su familia, con su familia. Miren el versículo 51. ¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esta es una alusión o palabras que vienen desde Miqueas capítulo 7, versículo 6, donde se está profetizando el ministerio del Mesías. El Mesías viene a causar división, porque hay algunas personas, como los siervos, los administradores, mayordomos fieles, que van a creer en Jesús y a seguir a Jesús, pero hay otras que van a rechazar a Jesús. Y a veces los que creen en Jesús y los que rechazan a Jesús están dentro del mismo techo, debajo del mismo techo. Y entonces los que no creen en Jesús le dicen a los que sí creen en Jesús, te rechazo porque tú crees en Jesús. Y algunos de ustedes están en esas situaciones. Y Jesús lo anticipó. Hay división por él. Cristo divide. Cristo divide. Los que creen y los que no creen están divididos y Cristo hace esa división. Y los que creemos en Cristo, decimos que nuestra alianza con Cristo es mayor que nuestra alianza con nuestra familia. Seguir a Cristo es más importante para mí que quedar bien con mi familia. Si mi familia rechaza a Cristo y me rechaza a mí porque yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo. A eso es a lo que se refiere Jesucristo cuando dice, el que quiere venir en pos de mí tiene que estar dispuesto a amar menos a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos y aún su propia vida. Y aún su propia vida. La lealtad a Cristo supera toda lealtad familiar, terrenal, de sangre. Jesucristo regresará. Dijimos en primer lugar, debes estar preparado. En segundo lugar, espera su recompensa o su juicio. En tercer lugar, recuerda su obra y decide seguirlo, cueste lo que cueste. Y vamos a ir al cuarto punto de este sermón. Jesucristo regresará. No pierdas la oportunidad de arreglarte con Él. No pierdas la oportunidad de arreglarte con Él. Miren el versículo 54. Decía también a las multitudes. Recuerdan que Pedro les preguntó, ¿a quién estás diciendo esto, Jesús? ¿A nosotros? De que tú regresarás. ¿A nosotros o a todos? Jesús dijo, lo estoy diciendo a todos. Algunos estarán preparados para recibirme, otros no. Y aquí el versículo 54, Jesús empieza a hablar con las multitudes, miles y miles que están escuchándolo. Cuando ven una nube que se levanta en el oeste, al instante ustedes dicen, viene un aguacero. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así pasa. Hipócritas. Saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examinan este tiempo presente? ¿Y por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Es tiempo de decisión. Jesucristo vendrá por segunda vez. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Y aquí Jesús les dice, en una comunidad agrícola, en una sociedad agrícola y ganadera como en el tiempo de Jesús, casi todo mundo sabía decir cuándo venía una tormenta. Nuestros abuelos sabían muy bien detectar cuándo venía una tormenta, incluso a qué horas iba a llegar la tormenta del día. ¿Sí? Sabían cuándo iba a hacer calor, cuándo no. Ellos miraban un viento de este lugar, va a ser calor. Ellos miraban unas nubes por allá, va a llover. Y Jesús les dice,
Si ustedes saben discernir eso, ¿por qué no disciernen este tiempo en el que el Hijo de Dios está enfrente de ustedes y les está haciendo toda clase de obras para que crean y les está predicando y les está hablando? Ustedes tienen que discernir, examinar este tiempo. Y termina con una invitación. Juzguen por sí mismos lo que es justo. Versículo 58. Porque mientras vas con tu adversario para comparecer al magistrado, imagínense una situación donde están en problemas legales y van caminando hacia el juez. Y tú entiendes que tú eres culpable. ¿Por qué no te arreglas con tu adversario ahí? ¿Por qué no te arreglas con la persona con la que estás en problemas legales? ¿Qué es lo que sucederá? Te arrastrará ante el juez y el juez te entrega al guardia y el guardia te echa en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Jesús está diciendo, tú eres culpable y tú lo sabes, tú tienes pecado y tú lo sabes. Yo estoy aquí, arréglate conmigo. Hay oportunidad para arreglarse con el Señor. Hay oportunidad para que tu deuda quede cancelada, para que tus pecados queden perdonados, para que ya no haya condenación. Jesucristo vendrá por segunda vez y Él descuartizará a sus enemigos. Él azotará a sus enemigos por siempre en el infierno. No esperes a que Cristo venga por segunda vez como tu juez, sino recíbelo hoy como tu Salvador. Jesucristo está diciendo, yo les abro la puerta y la oportunidad para que ustedes se reconcilien conmigo. ¿Te vas a reconciliar hoy con el Señor? ¿O vas a esperar que Él venga por segunda vez como tu juez y te destruya? Las palabras del Evangelio son estas: que Dios nos creó a todos para que viviéramos para su gloria y disfrutáramos de Él para siempre. Pero nosotros nos rebelamos con nuestro pecado y nuestro pecado nos hace merecedores del castigo eterno. Pero Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para que muriera en una cruz y en esa cruz pagara el precio por nuestros pecados. De manera que todo aquel que cree en Él ya no es condenado, sino que tiene vida eterna para siempre en la presencia de Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad de reconciliarte con tu Creador a través de Cristo? Solo hay una respuesta apropiada. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús para la salvación de tu alma. Y entonces, espera a tu Salvador. Espera a tu Salvador, que vendrá desde los cielos. En el momento, como dijo él, que menos lo esperas, como ladrón en la noche, y Él hará justicia y reparará todo lo que está quebrado en este mundo por el pecado. Si tú ya crees en Jesús, si tú ya eres su discípulo, yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿estás esperándolo? ¿Está en tu radar que Él viene por segunda vez? Mañana lunes vas a pensar que Jesucristo vendrá por segunda vez. El martes pensarás que Jesucristo regresará por su pueblo. Cuando estés en la cama del hospital, tú pensarás que Jesucristo regresará por su pueblo. Cuando abras tu aplicación del banco y mires tu cuenta ahí, tú pensarás que Cristo regresará por su pueblo y que Dios te manda a usar ese dinero que Él te ha dado para que lo administres para su gloria. Hermanos, ¿estamos esperando a Cristo? Cuando veas una injusticia en el mundo, ¿te llenarás de cinismo o de rabia o de deseos de venganza? ¿O dirás, Jesucristo vendrá para hacer que esa injusticia sea resuelta, perfectamente resuelta para siempre? Si estás enfermo con dolor en tu cuerpo,
¿Piensas en que Jesucristo vendrá por segunda vez y te dará un cuerpo glorificado para que nunca más tengas dolor? ¿Piensas en eso? Hermanos, pensemos que Jesucristo vendrá por segunda vez. Cuando mires a tus hijos enfermos ahí, ¿pensarás que Jesucristo vendrá por segunda vez para acabar con la enfermedad para siempre? La segunda venida de Cristo debe estar en nuestros calendarios, mis hermanos. Y tenemos que ponerlo en todos los días porque pues no sabemos cuándo va a venir. El punto es que tenemos que tenerlo presente. Estar conscientes de que Jesucristo vendrá por segunda vez. Él reparará todo lo que nosotros no podemos reparar. Él hará justicia perfecta, mis amados hermanos, a todos los actos de corrupción, a todos los robos, a todas las traiciones que tú has enfrentado. Él hará justicia perfecta. Quiero concluir con una historia de una hermana llamada Joni Eareckson Tada. Algunos de ustedes ya han escuchado de ella. A los 17 años se tiró un clavado en un pequeño lago poco profundo y se fracturó su columna y quedó tetrapléjica en silla de ruedas, sin poder mover las manos. Era una joven atlética, emprendedora, a punto de ir a la universidad. 1967. 1967. Desde 1967 ella ha estado en una silla de ruedas sin mover sus piernas y sus manos. Escuchen esto que ella escribió. Recuerdo un banquete en una gran conferencia a la que asistí. Al final del mensaje, el orador pidió a todos que hiciéramos algo inusual. Nos pidió que apartáramos las sillas y si nos sentíamos cómodos, que nos pusiéramos de rodillas para orar. Pues bien, yo estaba sentada en mi silla de ruedas y observé cómo todos los demás en la sala, quizás 500 o 600 personas, se levantaban de sus sillas y se arrodillaban para tener un tiempo de oración y de adoración. Con todo el mundo arrodillado en aquella gran sala de banquetes, yo era la única persona que estaba sentada. Mirando alrededor de la sala, no podía contener las lágrimas. Lloraba no por autocompasión ni porque me sintiera extraña o diferente por ser la única sentada. Lloraba porque era hermoso ver a todos arrodillados orando. Y escuchen lo que ella dice. Me hizo pensar en el día en que yo también pueda levantarme con piernas nuevas y resucitadas. Estoy deseando que llegue ese día, porque cuando tenga mi cuerpo glorificado, lo primero que haré con mis nuevas piernas hechas para la eternidad será caer de rodillas. Tendré de nuevo la oportunidad de decir con el salmista en el Salmo 95:6, vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. He soñado con el día en que pueda correr, saltar, andar, brincar y bailar, pero será mi mayor privilegio ponerme de rodillas delante de mi Salvador. Hermano, tu dolor, tu duelo, tu pérdida, alúmbrala con la luz de la segunda venida de Cristo. Todo estará bien. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por las buenas promesas del Evangelio. Gracias porque Jesucristo vino por primera vez y gracias porque vendrá por segunda vez y exactamente eso es lo que recordamos a través de la Santa Cena. Y no queremos solo recordarlo hoy, sino mañana también, Señor. Jesucristo regresará. Y cada día de nuestras vidas, y decimos con Juan en Apocalipsis y con la iglesia, ven, Señor Jesús. Anhelamos que regreses. En tu nombre. Amén.